La socióloga Patricia de la Torre ya se encuentra con nosotros. Bueno, el día de ayer el diálogo presidencial, o yo diría el mal llamado debate, generó mucha expectativa. Y le pregunto a Patricia de la Torre, ¿aportó en algo ese diálogo presidencial en términos de que para el electorado, sobre todo aquel sector indeciso, pueda tomar una decisión? En un primer momento me parece que no aportó el diálogo, y es tanto por el debate, por la forma como se hizo. O sea, el formato. Es el formato, porque era como cada uno en su redil, aproximadamente. O sea, cada uno estaba en su línea y las entrevistas estaban dadas en ese sentido. Es decir, ¿no? se convirtió en una declamación de propuestas, pero ¿se explicó el cómo llegar a los objetivos de las propuestas de cada uno de los candidatos? No se llegó a eso, ¿no? Desgraciadamente no. Y entonces me parece que si bien el diálogo anterior fue caliente, efusivo, con una serie de agresiones, intentos de volcarse en una situación muy delicada, el de ayer no. Me parece que lo que sí pudo aportar es dos cosas. Uno, de que lo que se está eligiendo en el Ecuador el próximo 18 de febrero son dos líneas ideológicas. Se están eligiendo dos modelos de sociedad diferente, se están eligiendo dos tipos de Estado diferente, que es lo que no se hizo alusión para nada, una cosa tan importante, tan trascendental como es esto, ¿no? Ahora, pero a eso voy, o sea, ¿cuál es el temor entonces de poder exponer las fórmulas de cómo lograr los objetivos de aquella propuesta? Porque ahí está el elemento diferenciador que ampara todas esas intenciones o intereses que pueden tener los distintos sectores ideológicos del país. Lo que sucede es que, los candidatos se sientan en una mesa ya tendida. Esa es la impresión y es la reflexión que hice, ¿no? En el sentido de que muchos de los programas y de los cambios realizados por Alianza País van a ser tremendamente útiles. ¿Qué es lo que cambia en la presentación de todos ellos? Es la privatización. Es decir, si Alianza País en 10 años ha colocado como punto medular, esencial, fundamental, una reestructuración total del Estado, para que el Estado sea el encargado de tener todos los gastos sociales de la población, por eso salud, seguridad social, educación. Es decir, el Estado dice, yo soy responsable del bienestar y del buen vivir de los ecuatorianos. O sea, es el Estado, es el gobierno en esa línea, que es una línea ideológica muy definida. El resto de candidatos se sientan en esa mesa, pero vuelven a un modelo en donde dice, muy bien, privatizaré todo, modificaré y cerraré, por ejemplo, el Senacid. Es decir, en ese planteamiento, ellos estuvieron colocando un modelo de Estado que para romperlo van a tener que desestructurar lo construido por 10 años. A ver, aquí hay cuatro ejes que los candidatos contrincantes al candidato oficial están posicionando en el debate, independientemente que ayer el diálogo no haya aportado nada. El uno es exceso de Estado, el otro es la crisis económica, el otro tema es el tema de la corrupción y el otro tema es el tema de las libertades. Esos cuatro elementos, la ciudadanía, de acuerdo a Patricia de la Torre y de acuerdo a los debates y exposición de los distintos candidatos, están explicándolo de tal suerte que generan algún tipo de link con el elector. A mí me parece que no, porque en definitiva el planteamiento que se oyó para los que estuvimos ahí pendientes de la pantalla es básicamente una oferta, o sea, fue un baratillo de ofertas, ¿no? Eso ya lo venimos oyendo desde hace muchísimos meses. A Lasso le estamos escuchando ya más de 1 año y medio, ¿ya? Entonces, yo quiero insistir nuevamente en que lo que sí quedó muy claro es estas dos divisiones
por de dónde... modelos. Exacto, pero ese modelo es esencial, es vital. Ese modelo es como la columna vertebral, porque si las personas votan por la privatización, ¿no?, tendrán que desconstruir absolutamente todo aquello y con leyes y cortando las estructuras, muchas instituciones burocráticas del Estado, para justamente darle a las empresas privadas salud, a las empresas privadas educación, a las empresas privadas la reconstrucción de la obra pública, que en realidad se ha hecho más con las empresas privadas que con fondos del Estado que con fondos de las empresas privadas, ¿no? Entonces, ellos tendrán que desmontar y para eso van a tener que desmontar también la Constitución, porque lo que no podemos dejar de analizar es que en estos 10 años cambió el Estado, se modificó. Ahora, pero planteemos el escenario, Patricia. A ver, si lo de ayer no modifica la intención de voto, según Patricia Latorre y según algunos analistas con los cuales he podido conversar el día de ayer en la noche, no modificaría la intención de voto, significaría entonces que hacia dónde está apuntando la oposición. Es, más allá del resultado presidencial, estaría apuntando a la Asamblea Nacional y la gran apuesta entonces es a meter el cañón al tema de la gobernabilidad en el país. La gobernabilidad viene a ser un concepto utilizado reiterativamente, no como un sustento central, no, es un concepto que ayuda simplemente a armar todo el esquema de comunicación, ¿no? Bueno, pero dependerá de la conformación o de la nueva correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional. Obviamente, ¿no? Entonces, si vamos a tener una ganancia de la oposición y menos asambleístas de Alianza País, y si pensemos en un presidente que sea Lenín Moreno, lo que el Ecuador va a volver a vivir no es la gobernabilidad, va a vivir el conflicto típico de poderes entre el Congreso y el presidente. Es eso lo que se va a volver a instalar, ¿no? Porque el fenómeno que se ha provocado en estos 10 años es que la Asamblea estuvo articulada políticamente con el presidente. Ahora, en ese escenario, Patricia, en el escenario que usted está planteando, es decir, en el escenario que gane Lenín Moreno y en el escenario de que Alianza País no tenga mayoría en la Asamblea Nacional y que se vea obligado a pactar o no pactar, eso ya es harina de otro costal, vamos al siguiente. ¿Lo obligaría entonces a ese presidente, Lenín Moreno, a gobernar mediante consultas populares? Es posible, ¿no? Es posible y también hay en la Carta Constitucional, si la situación se vuelve tan insostenible, es decir, que no haya capacidad de gobernar, que existan constantemente movimientos y se exacerbe más el clima social por las decisiones que tomarían, entonces ahí el candidato, o sea, el presidente tiene un instrumento legal en la Constitución que es la muerte cruzada. ¿Qué nos esperaría durante estas 2 últimas semanas de debate? ¿Más show político a través de redes? Porque daría la impresión que algunos políticos están entendiendo que el Ecuador no es un Estado de derecho, sino un Estado de redes sociales. ¿Estamos frente a una explosión de redes sociales tremenda en estas 2 últimas semanas? Sí, así es, ¿no? Y cuando uno camina por las diferentes redes sociales, el tema más importante que se coloca es el tema de la corrupción. O sea, la parte explosiva que va a suceder de aquí en adelante es el tema de la corrupción. Es eso lo que va a exacerbar los ánimos, va a provocar la ira, la desconfianza, va a provocar la inseguridad y va a ser, me parece, un tema que va a incidir en el voto. Ahora, ¿qué tanto pudiese incidir considerando que el nivel de indecisión todavía responde a un porcentaje importante? Claro, eso es lo que justamente está en debate en este momento, ¿no? En estos 13 días, porque ya no nos queda más, en estos 13 días la gente va a tener, a la final de cuentas, optar por alguien. Ahora, me parece que el debate de ayer de noche sí ayudó en ese sentido, porque vio a los 8 presidenciables, ¿no?,
que eran 7 de un lado, la oposición, y uno, Lenín Moreno, en contra de Correa, porque es así. Es impresionante cómo los candidatos argumentaban como una meta de su gestión, o sea, Correa. O sea, no lo ven a Lenín Moreno como el contrincante, lo ven es a Rafael Correa. Sigue todavía porque está vigente los 10 años. Ese es un pasado todavía vivo en nosotros. Son 10 años, entonces el contrincante es Correa, sigue siendo Correa, ¿no? Lenín Moreno tomará la presidencia, era con un estilo totalmente diferente, pero estará en la línea pero eso no ideológica y política. Ah, no, que Lenín Moreno esté en la línea ideológica y política de Alianza País. Y eso es lo que hace la distinción. Claro, pero ¿eso no constituye un error estratégico en términos de campaña electoral, focalizar los dardos a alguien que no es candidato, que si bien juega un papel importante en la política ecuatoriana, ya está de salida, pero no es el candidato, es decir, no compite directamente con ellos? No compite, pero hay que tomar en cuenta que el perfil del presidente Correa es de un liderazgo paradigmático, carismático, actuado con una fuerza autoritario, y eso ha provocado en 10 años una cantidad de concreciones de políticas públicas. Entonces, si bien Lenín Moreno entra en esa misma línea, su estilo, su perfil, su liderazgo es otro diferente. Es totalmente diferente, ¿no? Entonces yo pienso que los ecuatorianos tenemos que prepararnos, ganando a Lenín Moreno, que vamos a estar con un liderazgo diferente. No será como Rafael Correa, él es único. No hay una repetición similar de un presidente de esta naturaleza. En muchos años, posiblemente, no sé cuántos los volveremos a repetir, ¿no? Pero el caso Correa es inédito. Voy a plantear dos escenarios, Patricia Latorre, con esto termino. Un escenario, ¿qué pasará con la oposición en caso que gane Lenín Moreno? ¿Y qué pasará con Alianza País en caso que gane la oposición? Bueno, si gana la oposición, Alianza País va a tener que hacer una evaluación profunda. O sea, así, de esas evaluaciones, yo diría, como se hace confrontándose a sí mismo, llegando a los nudos esenciales de por qué pasa eso, y van a tener que reestructurarla, ¿no? Eso, inclusive, si ganara la oposición o no ganara la oposición, ¿no? Aquí tiene que ver también mucho en estos 10 años cómo ha funcionado el movimiento, ¿no? Es un partido. Como un organismo orgánico. Ahora, vamos al otro escenario. ¿Qué pasa si gana Lenín Moreno? ¿Qué pasa con la oposición? Bueno, yo pienso que la oposición seguirá haciendo sus pactos, sus acuerdos. Lenín Moreno es una persona conciliadora, ¿no? Veamos, o sea, y eso está por verse, el nivel de comunicación, el nivel de acuerdos, de arreglos, en donde Lenín Moreno baje el nivel de confrontatividad justamente con la oposición, ¿no? No nos podemos olvidar que Lenín Moreno tiene una trayectoria política, ¿no? Y su trayectoria política inicial está dada también, o sea, por tenencia en un cierto momento con partidos conservadores, ¿ya? Luego hace su evolución. Entonces, él no es enemigo de las empresas, porque él fue empresario, no es enemigo del sector financiero. Entonces, si sigue una línea marcada ideológicamente como la que tiene Alianza País, y el Estado sigue siendo el responsable de los gastos sociales y de las respuestas sociales a todos los ecuatorianos, más un elemento incluyente, yo pienso que la oposición podría bajar de su nivel de conflictividad, porque serían tomados en cuenta, que es lo que siempre han pedido. Patricia Latorre, muchas gracias. Bueno, seguiremos analizando. Realmente estas 2 últimas semanas está como para alquilar balcones. Yo creo que todos teníamos en el imaginario de que las últimas semanas la oposición iba a hacer algo, porque ya lo venía advirtiendo en términos de denuncias de corrupción. Lo que nunca nos imaginamos, creo todos, era la gran teatralización, porque realmente la presencia de Capaya en las redes sociales, con el polígrafo y todo, es realmente burda. Yo sinceramente
pensé que tenían algo contundente, pero esto daría la impresión de que fue más bluff, más show, pero todavía faltan 2 semanas para que terminen las elecciones. Yo quería decir una cosa, inclusive sale al escándalo el caso del profesor de la Condamine. Eso sucedió Claro, en no tiene nada que ver con... pero justamente no tiene nada que ver, pero hay una carta abierta de una señora que le escribe a la esposa del presidente y bueno, o sea, empieza a agredirle. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos viviendo? Eso para denotar, o sea, la pobreza y la miseria humana con la que se están moviendo ciertos argumentos. Por eso estoy diciendo, hemos pasado de un estado de derechos a un estado de redes sociales, donde se trata de generar una explosión para incidir en los resultados electorales. Pero independientemente de aquello, la ciudadanía debe reflexionar hacia dónde quiere que vaya el país, que hay mucho que corregir, que en el tema de la corrupción hay que hacer mucho, pero el debate hay que subirlo de nivel. Y las redes sociales, yo diría que Walt Disney Production se quedó corto con los actores en las redes sociales. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal, los espero el día de mañana.